En lo más profundo y olvidado de las montañas andinas, donde el aire es tan fino que parece cortar los pulmones y el silencio es una entidad palpable, se erige la hacienda de los González. Este lugar, conocido por los pocos lugareños que se atreven a nombrarlo, siempre ha estado envuelto en un aura de misterio y desolación. La construcción, una antigua casona de adobe y tejas desgastadas por el tiempo, parece una cicatriz en el paisaje verde y escarpado. Sus muros han sido testigos de generaciones, de risas que hace mucho se apagaron, y de secretos que se aferran a la madera podrida como el musgo a las piedras del río cercano. La niebla, espesa y casi sólida, desciende de las cumbres al atardecer, abrazando la propiedad con sus dedos helados y fantasmales, borrando los límites entre el mundo de los vivos y el de las leyendas. La soledad de la hacienda era casi absoluta. Las cumbres afiladas de los Andes actuaban como centinelas pétreos, aislando a la familia González del resto del mundo. El viento que soplaba a través de los desfiladeros no traía consigo el murmullo de la civilización, sino lamentos antiguos y ecos de tiempos pasados. La gente del pueblo más cercano, a varias horas de camino a pie, hablaba de la hacienda en susurros, contando historias de luces inexplicables y sombras que danzaban en las ventanas vacías. Decían que la montaña misma era un ser vivo y celoso, que no apreciaba a los extraños y que guardaba rencores ancestrales. Para los González, sin embargo, este aislamiento era su santuario, un refugio lejos del ruido y la prisa del mundo moderno, sin saber que pronto se convertiría en su prisión eterna. El paisaje que rodeaba la propiedad era de una belleza tan sobrecogedora como inquietante. Campos de cultivo se extendían en terrazas que desafiaban la gravedad, aferrándose a las laderas de las montañas. Un río de aguas gélidas y cristalinas serpenteaba por el valle. Su sonido constante era la única banda sonora en un mundo de quietud. Pero cuando la niebla lo cubría todo, el paisaje se transformaba. Los árboles adquirían formas grotescas, los caminos desaparecían como si nunca hubieran existido, y la casona parecía flotar en un mar blanco e infinito. Era en esos momentos cuando la sensación de ser observado se hacía más intensa, cuando cada crujido de la casa sonaba como un paso, y cada sombra parecía tener una intención oscura y malévola. Vivir allí significaba aceptar las reglas de la montaña. Significaba entender que la naturaleza tenía su propio lenguaje, uno que no siempre era amable. Los González, por generaciones, habían aprendido a leer las nubes, a escuchar el viento y a respetar los viejos cuentos que advertían sobre los espíritus que habitaban las cumbres. Creían estar a salvo dentro de los límites de su tierra, protegidos por su fe y por la rutina de sus vidas. No podían imaginar que el mayor peligro no vendría de las leyendas ancestrales de la montaña, sino de la lealtad corrompida de su más fiel compañero, una lealtad que se torcería hasta convertirse en la más horrible de las maldiciones. La niebla no solo ocultaba la casa, incubaba el horror que estaba a punto de desatarse. En medio de esa inmensa y a menudo opresiva soledad, la familia González tenía un compañero incondicional, un perro robusto y noble llamado Tío. No era un animal de raza pura, sino una mezcla fuerte y resistente, con un pelaje oscuro como la noche andina y unos ojos color ámbar que parecían contener una sabiduría ancestral. Tío no era simplemente una mascota, era un miembro fundamental de la familia, un guardián silencioso cuyo vínculo con los González trascendía la simple relación entre un humano y su animal. Desde cachorro, había demostrado una lealtad feroz, especialmente hacia los niños de la casa,
a quienes seguía a todas partes como una sombra protectora. Su presencia era una constante fuente de consuelo y seguridad en un entorno tan aislado y a veces intimidante. La conexión de Tío con la familia era casi mística. Parecía entender las conversaciones, anticipar los estados de ánimo y sentir el peligro mucho antes de que se manifestara. Si un miembro de la familia estaba enfermo, Tío no se apartaba de su lado, reposando su gran cabeza sobre la cama con una paciencia infinita. Si los niños se aventuraban demasiado cerca del río crecido o del borde de un barranco, sus ladridos de advertencia resonaban con una urgencia que no dejaba lugar a dudas. El señor González solía decir que Tío tenía el alma de un antepasado reencarnado, un espíritu guardián enviado para velar por ellos. Sus ladridos no eran simples ruidos, eran un lenguaje, una comunicación directa con el corazón de la familia, un juramento de protección que cumplía cada día sin falta. La vida en la hacienda giraba en torno a los ciclos de la siembra y la cosecha, y Tío era parte integral de esa rutina. Por la mañana, acompañaba al señor González a revisar los campos, corriendo por delante y olfateando cada rincón del terreno. Durante el día, vigilaba la casa desde el porche, observando con atención a cualquier extraño que se acercara, ya fuera un comerciante ambulante o un simple viajero perdido. Su instinto protector era infalible. No mostraba agresividad innecesaria, pero su postura imponente y su gruñido bajo y profundo eran suficientes para disuadir a cualquiera con malas intenciones. Era el primer y último bastión de defensa de la hacienda, el centinela que nunca dormía, el corazón latente de la seguridad familiar. Esta devoción inquebrantable era correspondida con un profundo amor por parte de todos los González. Tío no dormía en un cobertizo ni en el patio. Tenía su propio lugar junto a la chimenea, donde el calor del fuego mantenía a raya el frío de las noches andinas. Comía los mismos alimentos que la familia, y sus oídos eran acariciados por las historias y canciones que se compartían al final del día. Era más que un perro, era el alma de la casa, la encarnación de la lealtad y el amor incondicional. Nadie en esa casa podría haber imaginado que esa misma lealtad, tan pura y poderosa, sería la semilla de una oscuridad tan profunda que consumiría todo lo que él había jurado proteger, transformando su amor en una cadena perpetua de horror y desesperación. La paz de la hacienda se hizo añicos en una noche sin luna, cuando la oscuridad era tan completa que parecía devorarlo todo. Una tormenta eléctrica se había desatado en las cumbres, pero en el valle solo reinaba un silencio premonitorio. Dentro de la casa, la familia González dormía, ajena al mal que se arrastraba sigilosamente hacia su hogar. Eran intrusos, hombres desesperados y con el rostro cubierto, atraídos por los rumores de una supuesta fortuna escondida en la vieja casona. Su sigilo fue perfecto, sus movimientos calculados para no despertar a nadie. Pero no contaron con el guardián que nunca bajaba la guardia. No contaron con Tío. El perro, que dormitaba junto al fuego casi extinto, levantó la cabeza de golpe, sus orejas erguidas y un gruñido gutural vibrando en su pecho. El primer sonido fue el crujido de una tabla en el porche. Tío se puso en pie de un salto, y su gruñido se convirtió en un estallido de ladridos furiosos que rompieron la quietud de la noche. Sus ladridos no eran de miedo, sino de desafío, una declaración de guerra contra las sombras que osaban profanar su territorio. Los intrusos, sorprendidos, intentaron silenciarlo. Uno de ellos le lanzó una patada, pero el perro, con una agilidad sorprendente, la esquivó y se abalanzó sobre el hombre, mordiendo su brazo con una fuerza descomunal.
El grito de dolor del ladrón despertó a toda la familia, que se encontró sumida en el caos y el terror. El señor González corrió a por su vieja escopeta, mientras su esposa intentaba proteger a los niños. La lucha en la entrada fue brutal y desesperada. Tío peleaba como un demonio, moviéndose entre los intrusos, mordiendo y desgarrando, impidiendo a toda costa que entraran en la casa. Era uno contra varios, pero su furia protectora lo convertía en una fuerza imparable. Logró herir a 2 de los hombres, haciéndolos retroceder con sus ataques feroces. Por un momento, pareció que el valiente perro lograría repeler la invasión por sí solo, pero la cobardía de los hombres fue más grande que su miedo. Uno de ellos, armado con un machete, aprovechó un instante en que Tío estaba ocupado con otro de sus cómplices. El brillo del acero cortó el aire oscuro. Un aullido de dolor, agudo y desgarrador, resonó en toda la hacienda, un sonido que quedaría grabado para siempre en la memoria de la familia. Tío cayó al suelo, gravemente herido, pero incluso en su agonía, intentó levantarse, intentó seguir luchando. Su sacrificio les dio el tiempo suficiente al señor González para aparecer con la escopeta y disparar al aire. El estruendo, magnificado por el eco de las montañas, fue suficiente para que los ladrones, ya heridos y asustados, huyeran despavoridos hacia la oscuridad de la que habían venido. La amenaza había pasado, pero a un coste terrible. La familia se arrodilló junto a su héroe. Tío yacía en un charco de su propia sangre. Su respiración era débil y entrecortada. Sus ojos ámbar, ahora nublados por el dolor, buscaron por última vez los rostros de su familia. Con un último suspiro, el fiel guardián cerró los ojos para siempre. La hacienda estaba a salvo, pero su alma se había extinguido en esa noche de traición. Al día siguiente, con el corazón destrozado, la familia González enterró a Tío. Eligieron un lugar especial para su descanso final, bajo la sombra de un viejo árbol de molle que se alzaba en una pequeña colina con vistas a toda la hacienda. Era el lugar desde donde el perro solía vigilar sus dominios. Construyeron un pequeño montículo de piedras y el señor González talló su nombre en la corteza del árbol. Lloraron su pérdida, la de un miembro de la familia, un héroe cuyo sacrificio no olvidarían jamás. Los días que siguieron estuvieron marcados por un silencio pesado y una tristeza que impregnaba cada rincón de la casa. El lugar junto a la chimenea estaba dolorosamente vacío, y el eco de sus ladridos protectores había sido reemplazado por una quietud antinatural. Pero la paz del duelo no duró mucho. Pronto, la tristeza comenzó a mezclarse con una sensación extraña e inquietante. La familia empezó a notar cosas que no tenían explicación. Al principio eran detalles sutiles, casi imperceptibles. Una puerta que se cerraba sola, un objeto que cambiaba de lugar, una corriente de aire helado en una habitación cerrada. La señora González juraba escuchar un leve rasguño en la puerta principal durante la noche, el mismo sonido que Tío solía hacer cuando quería entrar. El señor González, mientras trabajaba en los campos, sentía a veces una presencia a sus espaldas, y al girarse, solo encontraba el viento moviendo los sembradíos. Pensaron que era el dolor, que su mente les estaba jugando una mala pasada, aferrándose a la memoria de su querido perro. Sin embargo, los fenómenos se volvieron más evidentes y aterradores. Una noche, uno de los niños se despertó gritando, afirmando haber visto la figura de Tío a los pies de su cama. Pero no era su tío. La figura era una silueta hecha de sombras, más grande y deforme de lo que recordaba, y sus ojos no eran de color ámbar, sino 2 brasas rojas que ardían con una luz maligna en la oscuridad. Ya no era el espíritu de un compañero leal,
Era algo oscuro, una entidad retorcida por la violencia de su muerte. Su lealtad, llevada más allá de la tumba, se había corrompido, transformándose en una posesión celosa y territorial. El perro había regresado, pero no como un recuerdo reconfortante, sino como un espectro vengativo. El espíritu de Tío ya no protegía a la familia, ahora protegía la hacienda de una manera obsesiva y violenta. Su esencia parecía haberse fusionado con la tierra misma, con los muros de la casa y con la niebla que la rodeaba. Ya no distinguía entre amigos y enemigos, entre un visitante inofensivo y una amenaza real. Todo aquel que no perteneciera a la familia González era considerado un intruso, y el espectro reaccionaba con una furia sobrenatural. La lealtad que lo había definido en vida se había convertido, en la muerte, en una jaula. El guardián se había transformado en carcelero y su amada familia en sus prisioneros. La hacienda ya no era un hogar, se había convertido en el dominio de un fantasma iracundo. Con el regreso espectral de Tío, la vida en la hacienda se convirtió en una pesadilla constante. Los síntomas de la maldición se manifestaban de formas cada vez más perturbadoras, erosionando la cordura de la familia González día tras día. Los ruidos se convirtieron en la banda sonora de sus noches. Ya no eran simples crujidos o rasguños, ahora eran gruñidos bajos y guturales que parecían provenir de las paredes mismas. Un sonido que helaba la sangre y que se movía por la casa como una bestia invisible. A veces, en el silencio de la madrugada, se escuchaba el inconfundible sonido de garras arañando el suelo de madera del pasillo, acercándose lentamente a las puertas de los dormitorios, solo para detenerse justo afuera, como un depredador esperando pacientemente. A los ruidos se sumaron los olores. Un hedor extraño e inexplicable impregnaba la casa a intervalos aleatorios. A veces era el olor a tierra húmeda y a descomposición, como el de una tumba recién abierta, que surgía de la nada y llenaba una habitación por completo. Otras veces, y esto era lo más inquietante, era el olor a pelo de perro mojado, un olor familiar y a la vez horrible en su contexto actual. La señora González lo encontraba en la ropa limpia recién doblada, en las sábanas de las camas e incluso en la comida que preparaba. Era un recordatorio constante y nauseabundo de la presencia que los acechaba, una firma olfativa que marcaba el territorio del espectro y afirmaba su dominio sobre cada aspecto de sus vidas. Las apariciones se volvieron más frecuentes y aterradoras. Ya no eran solo las visiones fugaces del niño. Todos en la familia comenzaron a ver la silueta oscura de Tío en el rabillo del ojo, una mancha de oscuridad más densa que la noche misma, acechando en los rincones de las habitaciones o moviéndose rápidamente por el jardín. En ocasiones, veían sus ojos rojos brillantes, observándolos desde la oscuridad del exterior, a través de las ventanas. Una noche, la hija mayor, al levantarse por un vaso de agua, vio la figura completa del perro espectral sentada en el porche, inmóvil, con la cabeza girada hacia la casa, como si estuviera montando guardia. Su forma era inestable, temblorosa, como humo negro solidificado, una parodia grotesca del noble perro que una vez fue. El terror psicológico era la peor parte. La sensación de ser vigilados era incesante, una presión constante en la nuca que nunca desaparecía. La familia dejó de sentirse segura en su propio hogar. Cada sombra era una amenaza, cada sonido un presagio. El miedo los aisló unos de otros. Las conversaciones cesaron, reemplazadas por miradas de pánico y susurros temerosos. Los niños sufrían pesadillas terribles de las que despertaban gritando, hablando de un perro negro con ojos de fuego que los perseguía por pasillos interminables. La hacienda, su refugio,
se había convertido en una casa de los horrores personalizada, y el espíritu de su más leal amigo era el arquitecto de su tormento. Incapaces de soportar más el tormento, los González decidieron que tenían que hacer algo para liberarse de la presencia maligna que había infestado su hogar. Su primer intento fue recurrir a la fe. El señor González, un hombre devoto aunque no fanático, llenó la casa de crucifijos y roció cada rincón con agua bendita que trajo del pueblo. La familia se reunía cada noche para rezar el rosario, sus voces temblorosas suplicando a Dios por protección y liberación. Esperaban que estos símbolos sagrados y oraciones pudieran repeler a la entidad oscura. Sin embargo, sus esfuerzos parecieron tener el efecto contrario. La actividad paranormal se intensificó de manera brutal, como si el espectro se sintiera ofendido y desafiado por sus intentos de expulsarlo. Los crucifijos aparecían invertidos en las paredes, el agua bendita se evaporaba de sus recipientes o se convertía en un líquido negruzco y maloliente. Durante sus oraciones, los gruñidos desde el exterior de la casa se hacían más fuertes y agresivos, a veces acompañados de golpes violentos contra las puertas y ventanas. Una noche, mientras rezaban, todas las velas de la habitación se apagaron de golpe, sumiéndolos en una oscuridad total, y un aullido inhumano, lleno de rabia y dolor, resonó desde la colina donde Tío estaba enterrado. El mensaje era claro: ninguna fe podía protegerlos. El espíritu no era un demonio que pudiera ser exorcizado, era algo más antiguo y personal, una fuerza atada a la tierra y a la familia por un juramento de sangre que ni la muerte podía romper. Desesperados, buscaron ayuda más allá de la iglesia. El señor González viajó en secreto para consultar a una anciana curandera que vivía recluida en las montañas, una mujer que conocía los viejos ritos y las antiguas magias de la tierra andina. La anciana escuchó su historia con semblante grave y le proporcionó hierbas para quemar, amuletos de protección y las instrucciones para un complejo ritual que debía realizarse en la tumba del perro durante la luna nueva. El ritual implicaba desenterrar los restos y quemarlos, con la esperanza de que, al destruir su ancla física, el espíritu finalmente encontraría el descanso o se disiparía. Era una medida drástica y profana, pero la familia estaba dispuesta a cualquier cosa. En la noche señalada, armados con palas, antorchas y una determinación nacida del puro terror, el señor González y su hijo mayor subieron a la colina. Pero al llegar a la tumba, una fuerza invisible les impidió acercarse. El viento comenzó a soplar con una violencia huracanada, aunque el resto del valle estaba en calma. Las antorchas se apagaron y un frío antinatural los paralizó. Desde la oscuridad que rodeaba el árbol, 2 puntos rojos comenzaron a brillar con una intensidad infernal. Un gruñido que no parecía de este mundo hizo temblar el suelo bajo sus pies. El espíritu de Tío estaba protegiendo su propio lugar de descanso con la misma ferocidad con la que había protegido la casa. Padre e hijo huyeron aterrorizados, comprendiendo la terrible verdad. No había escapatoria. El guardián no les permitiría irse, ni vivo ni muerto. El fracaso de los rituales marcó el principio del fin para la familia González. La maldición, ya no contenta con simplemente atormentarlos, comenzó a cobrar su precio en vidas. El espíritu de Tío, ahora una entidad completamente consumida por una furia posesiva, parecía haber decidido que si la familia no podía ser suya en paz, entonces la reclamaría en la muerte. La primera víctima fue el hijo mayor, el mismo que había acompañado a su padre a la tumba. Una mañana, lo encontraron al pie del barranco que bordeaba los campos de cultivo. La versión oficial
fue que resbaló y cayó accidentalmente. Pero los pocos que vieron el cuerpo susurraron sobre las marcas de garras en sus tobillos y una expresión de puro terror congelada en su rostro. La familia sabía la verdad, no fue un accidente. La tragedia sumió a los González en un abismo de dolor y miedo aún más profundo. La señora González, consumida por la pena y el terror constante, comenzó a perder el contacto con la realidad. Pasaba los días meciéndose en una silla, mirando fijamente por la ventana, susurrando el nombre de tío una y otra vez, a veces con cariño, a veces con pánico. Una noche de tormenta, simplemente desapareció de la casa. La buscaron durante días, pero nunca encontraron su cuerpo. El señor González, sin embargo, encontró sus huellas en el barro que conducían directamente hacia el río crecido, y junto a ellas, las huellas inequívocas de unas grandes patas de perro. El espíritu la había reclamado, arrastrándola a una tumba acuática. El miedo se extendió como una plaga por el pueblo cercano. La hacienda de los González se convirtió en un lugar prohibido, un punto negro en el mapa de la comunidad. Nadie se atrevía a subir por el camino que llevaba a la propiedad, especialmente después del anochecer. Los viajeros eran advertidos de evitar esa ruta a toda costa. Historias de un perro infernal con ojos de fuego que acechaba en la niebla se contaban en voz baja alrededor de las fogatas. Se decía que el espectro no solo atacaba a los extraños, sino que también impedía que los miembros restantes de la familia escaparan. Un pariente lejano que intentó ir a la hacienda para ayudar fue encontrado en el camino, muerto de un aparente ataque al corazón, su rostro una máscara de horror. El señor González y su hija pequeña fueron los últimos que quedaron, prisioneros en su propia tierra, esperando su turno. El padre, un hombre quebrado, intentó huir con la niña una noche, pero apenas llegaron al límite de la propiedad, la figura sombría de tío se materializó frente a ellos, bloqueando el camino. Su forma era más grande y monstruosa que nunca, y su gruñido era una promesa de muerte. Regresaron a la casa, derrotados. Poco después, el señor González murió en su cama, de lo que los médicos llamaron pena moral, pero en sus ojos abiertos y vidriosos quedó grabada la última imagen que vio, la del guardián infernal que había venido a cobrar su última deuda. La maldición se había cumplido de la manera más cruel y completa. Con la muerte misteriosa del último patriarca, la maldición de tío no terminó, simplemente cambió de naturaleza. La hacienda quedó abandonada, una cáscara vacía en la inmensidad de los Andes, pero el espíritu del perro permaneció, atado a la tierra que había jurado proteger. La historia de la familia González se convirtió en una leyenda oscura, un cuento de advertencia transmitido de generación en generación en los pueblos de la región. Los padres la usaban para asustar a sus hijos y evitar que se aventuraran en las montañas. «No te acerques a la vieja hacienda», decían, «o el perro guardián te arrastrará a las sombras». La historia se adornaba con cada narración, pero su núcleo de terror permanecía intacto y escalofriantemente real. Los pocos valientes, o, bueno, quizá los más imprudentes, que han ignorado las advertencias a lo largo de los años, han pagado un precio muy alto. Se cuentan historias de excursionistas perdidos que buscaron refugio en la casona en ruinas, solo para desaparecer sin dejar rastro. Otros que se han acercado demasiado afirman haber escuchado los ladridos fantasmales que el viento arrastra desde la colina, o haber visto un par de ojos rojos brillando entre la niebla. Un grupo de jóvenes que fue a la hacienda en busca de emociones fuertes huyó despavorido, contando que una fuerza invisible los había atacado, dejándoles arañazos y mordeduras
que no parecían hechas por ningún animal conocido. El legado de la maldición es uno de miedo, un perímetro de terror que rodea la propiedad. La leyenda de Tío se ha convertido en parte del folclore local, una cicatriz en la memoria colectiva. Es la personificación de cómo una virtud, como la lealtad, puede corromperse y convertirse en una monstruosidad. El perro no era malvado en vida, su amor por su familia era puro. Pero la violencia de su muerte y su inquebrantable juramento de protección lo anclaron a este mundo, torciendo su espíritu en algo irreconocible. La maldición no es solo para la familia González, que fue aniquilada por ella, sino para cualquiera que se atreva a perturbar la soledad de su dominio. El espíritu ya no protege a una familia, protege un recuerdo, un pedazo de tierra manchado de sangre y tristeza. Así, la advertencia persiste, tan densa y fría como la niebla andina. Los ancianos del lugar aseguran que mientras el viejo árbol de Molle siga en pie y los muros de la hacienda no se hayan derrumbado por completo, el espíritu del perro maldito seguirá vigilando. La historia sirve como un recordatorio sombrío de que hay fuerzas que no comprendemos, vínculos que trascienden la muerte y lealtades que pueden convertirse en las cadenas más pesadas. La hacienda de los González no es solo un lugar abandonado, es un mausoleo custodiado por un fantasma, una tumba para una familia y una advertencia eterna para todos los que escuchen su terrible historia. La maldición del perro guardián es ahora tan parte de las montañas como las rocas y el viento. Hoy, 6 de octubre de 2025, la hacienda de los González sigue en pie, o lo que queda de ella. El tiempo y el abandono han hecho estragos en la estructura. El techo se ha hundido en varias partes. Las ventanas son cuencas vacías que miran al valle con una expresión de infinita melancolía, y la naturaleza ha comenzado a reclamar lo que es suyo, con enredaderas trepando por los muros de adobe agrietado. Sin embargo, a pesar de su estado ruinoso, la casa proyecta una sombra de poder y malevolencia. Parece desafiar al tiempo, mantenida en pie no por su arquitectura, sino por la voluntad oscura que la habita. La niebla, como siempre, es su cómplice, ocultándola del mundo y preservando su aura de misterio y terror. El verdadero horror no reside en las ruinas, sino en la presencia que aún las patrulla. La leyenda no ha muerto. De hecho, parece haberse fortalecido con el paso de los años. Los cazadores que se aventuran por las laderas cercanas a veces encuentran huellas extrañas en el barro, más grandes que las de cualquier lobo o perro conocido, que siempre conducen hacia la hacienda y luego desaparecen abruptamente. Por la noche, la tecnología moderna no ha logrado disipar el miedo. Aquellos que han intentado grabar o fotografiar el lugar desde la distancia descubren que sus dispositivos fallan inexplicablemente, o que las imágenes resultantes muestran extrañas distorsiones y orbes de luz roja donde deberían estar las ruinas. La gente sigue desapareciendo. Quizás no con la frecuencia de antes, pero cada pocos años, la historia de un turista imprudente o un lugareño que desafió la leyenda revive el miedo en la comunidad. Nunca se encuentran cuerpos, solo pertenencias abandonadas en el camino que lleva a la hacienda, como si hubieran sido dejados caer en un momento de pánico absoluto. El espíritu de Tío ya no necesita mostrarse por completo. Su presencia es suficiente. Es una fuerza ambiental, una presión en el aire, un frío que cala los huesos y un sentimiento de pavor que advierte a todos que se alejen. Es el guardián eterno de un reino de silencio y muerte, y su paciencia es infinita. Y así, la historia termina donde comenzó, en las montañas andinas, con una hacienda envuelta en niebla
y una advertencia susurrada por el viento. Si alguna vez viajas por esos caminos remotos y sientes una mirada invisible en tu nuca, si escuchas un gruñido bajo que no pertenece a ningún animal de este mundo, no te detengas. No mires atrás. Porque Tío, el perro guardián, el espectro nacido de la lealtad y forjado en la violencia, todavía está allí. Él sigue vigilando, y no le gustan los extraños. Su lealtad se convirtió en su maldición, y ahora es la maldición de la tierra que una vez llamó hogar. Y él esperará por siempre en la oscuridad.